todos los amigos, todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que se unen a esta hora a través de las diferentes cuentas de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Padre. El programa de los días martes, hoy sí, martes, donde nos reunimos de una manera virtual para poder llevar ante sus hogares o a sus hogares más bien, hacia sus casas o a donde usted se encuentre en este momento. Diferentes tipos de estudios, diferentes tipos de enseñanza que tienen que ver o que hacen alusión con temas que son bastante, pero bastante mediáticos, que son los que observamos cotidianamente en diferentes partes del mundo, que se están dando muy frecuentemente, pero que tienen un ingrediente particular o una situación particular, y es que están muy correlacionados con las profecías dejadas dentro de la escritura, dentro de la Biblia. Entonces, básicamente este programa, una de las cosas que pretendemos, que buscamos con él, es poder llevar este tipo de enseñanzas, ilustrarles a cada uno de ustedes, de poderles ampliar un poquito el conocimiento en ese sentido y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones de lo que está sucediendo, reitero, a través del mundo, a nivel del mundo, y que es perfectamente ilustrado dentro de la escritura, en diferentes pasajes dados por profetas o inclusive por el mismo Jesucristo. La semana pasada arrancamos un nuevo tema, una nueva trilogía de enseñanzas, llamémoslo de alguna forma, donde estaremos hablando, y donde estuvimos ya hablando en ese primer capítulo, de tres ciudades que son mencionadas en el Antiguo Testamento, pero que tienen mucha relación con lo que aparece ya en la parte profética en el Nuevo Testamento e incluso en el mismo Apocalipsis. Me estoy refiriendo a ciudades como Babilonia, me estoy refiriendo a ciudades como Sodoma y Gomorra, que tal vez en algún momento pueden ser mencionadas en diferentes circunstancias, pero ¿qué hay en el trasfondo de estas ciudades, de estas comunidades, y por qué el Señor vuelve nuevamente a traerlas a colación en tiempos modernos, y donde precisamente nos dice que una de las cosas que debemos hacer es cuidarnos nuevamente de lo que es la aparición de estos pueblos? Pues bien, desde la semana pasada, vuelvo y digo, empezamos este estudio y hoy seguiremos con él, si Dios lo permite, tratando siempre de llevar lo que sea más profundo de estos temas y que ojalá sea de fácil comprensión para cada uno de ustedes. Pero antes de empezar este segundo capítulo, como siempre, permítame, voy a saludar en esta noche a mis hermanos panelistas de antemano, dándole las gracias por estarnos acompañando en este eh, nuevo episodio del Faro, y obviamente por colocar su estudio, su conocimiento, su visión de cada uno de estos aspectos que serán tocados en esta noche y obviamente en los próximos capítulos. Así de que arranco con usted, copastor, dándole la bienvenida y deseando de que tengamos un magnífico estudio sobre Babilonia. Bienvenido a un nuevo capítulo del Faro. Dios les bendiga a usted, pastor, a nuestro hermano Exxon que nos acompaña en esta noche y a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Como lo menciona el pastor, muchas veces nosotros nos quedamos con el hecho de que en la Biblia se menciona Babilonia y Sodoma, y quizá de Sodoma y Gomorra, ¿no? Conocemos un poquito más, no tanto de Babilonia. Pero la Biblia nos insta a que no nos parezcamos a Babilonia, que Babilonia es una ciudad castigada, que debemos de salir de ella. Habla en la parte final, por ahí en Apocalipsis. Yo no se queda pensando, sí, de Babilonia, entonces debe ser un pueblo que fue pecador y así lo fue, pero nos quedamos ahí, ¿no?
y no ahondamos en saber qué son estos pueblos, qué hacían, qué comían, de qué vivían, cómo estaba la sociedad, dónde estaban situados, qué influencia tenían sobre o tuvieron sobre el pueblo israelita, ¿no? Cuando uno empieza a conocer, a tener ese conocimiento de saber de dónde viene esa tal Babilonia, qué hacía Babilonia, cómo era el convivir de ellos, por qué los israelitas eran instados a no juntarse con ellos, cuando uno conocemos todo ese mecanismo, esa sociedad, esa forma de vivir de ese pueblo, empezamos a entender por qué Dios les decía que no se juntaran con ellos. Hemos visto una primera parte, ¿no? La parte social y hemos tocado algunos temas. Hoy seguramente vamos a profundizar un poco más, ¿no? De lo que era la sociedad babilónica en cuanto a lo religioso, que era el punto en que realmente el Señor no quería que se pareciese el pueblo de Israel a ellos, ni que tomarse sus costumbres. Esta noche entonces profundizaremos en ello y les invito a que ustedes estén muy pendientes porque, como les digo, cuando nosotros conozcamos ese pueblo, la forma de actuar de ese pueblo y de vivir, empezaremos a entender entonces por qué el Señor nos insta a que nos apartemos de ella y por el contrario, que ni nos parezcamos siquiera a lo que es Babilonia. Bienvenidos, buenas noches y ya en un momento comenzamos. Siga, pastor. El día domingo en el mensaje les comentaba de que era importante que pudiéramos darle continuidad a este tipo de enseñanzas, porque les mencioné inclusive algunos aspectos que son profetizados por hombres como el caso de Isaías o de Daniel, donde nos muestra cómo es la representación de la humanidad en los últimos tiempos, ¿verdad? Y esto va muy apegado, digamos, a las costumbres, a las características y a varios de los aspectos a nivel de tradiciones que se siguen manteniendo en cosas, inclusive costumbres religiosas, y que tienen su origen por allá, precisamente en pueblos paganos como Babilonia. Entonces, les decía el domingo que era importante que pudiéramos analizar cada uno de estos aspectos y precisamente por qué el Señor nos alerta a que debemos alejarnos de lo que son este tipo de tendencias o este tipo de prácticas que tienen como origen Babilonia, Sodoma y Gomorra y que obviamente son afrenta para Dios. Igualmente le doy la bienvenida en esta noche a nuestro siguiente panelista, nuestro hermano Exxon, dándole las gracias también por estarnos acompañando y deseando igualmente que en esta noche podamos tener un estudio de bendición donde podamos profundizar en la palabra. Así de que bienvenido hermano Exxon, bienvenido a un nuevo capítulo del Faro. ¿Qué tal, pastor Miguel, copastor Jairo, amados hermanos, amigos, familiares, hasta enemigos, extraterrestres, ovnis y demás? También los saludamos desde la iglesia Cristo es mi bendición aquí en Bogotá. Bueno, eh, hay demasiada información que debemos compartir, obviamente, en cuestión del tema de Babilonia, que tanto fue una ciudad terrenal física, también es un espíritu, obviamente, que domina, como dice Pablo en Segunda de Corintios, y todo el mundo cayó bajo el maligno. Todo el mundo, de alguna forma, han entrado y hemos entrado en Babilonia de alguna forma u otra. Pero también dice Juan en Apocalipsis de que el Señor le muestra de que va a llegar un momento en que esa Babilonia, suerte, se acabó. Por eso dice, y cayó la gran Babilonia. Hay un momento en que el Señor va a decir, está, esto es más que suficiente. Y hoy vamos a continuar aportando, obviamente, dónde y hasta en qué momento la misma iglesia se ha metido en los pies, dentro de la ropa de ese espíritu babilónico, en las mismas congregaciones, donde lastimosamente los primeros culpables son los mismos hermanitos porque no disciernen si están siguiendo espíritus de engaño, si están siguiendo doctrinas erradas. Todos los pastores son de Dios, según ellos, y eso no es lo que nos dice la escritura. La semana pasada tocamos esa Babilonia, digamos, como nación, como parte terrenal, la política,
¿verdad? Posiblemente hoy ya empezamos a meternos un poquito dentro de esa Babilonia espiritual, que de alguna forma todos los días uno la respira, pastor o pastora, amada iglesia, todos los días uno la absorbe, aunque no quisiéramos. Pero de eso se trata este segundo programa del Faro en esta noche. Por ahora, hermanos, los que están ahí conectados, Biblia, papel y lápiz, la actitud de aprender, tomen notas y bueno, intentar retener lo que más se pueda. Arrancamos, pastor. Así es, algo de lo que menciona el hermano Exxon y que de hecho yo soy siempre ultra defensor de esto es, eh, siempre nosotros debemos ser lectores de la palabra del Señor. Uno de los problemas más enormes que históricamente ha tenido el pueblo de Dios, es decir, desde el mismo pueblo israelita y obviamente hoy en el tema de, digamos, referente a lo que es la iglesia, pues lo demarca perfectamente el mismo Señor cuando Él dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y la misma palabra confirma de que el conocimiento está dentro de ella, está dentro de la palabra. Entonces, coincido plenamente de entrada antes de leer la palabra del Señor, justamente, en la apreciación que hace el hermano Exxon, de que uno de los errores más enormes que se comete por parte de los cristianos y de los diferentes gremios, llamémoslo de alguna manera, que se llaman ser cristianos, es precisamente el que simplemente se dejan guiar por algunas personas, por algunos grupos religiosos, pero que lastimosamente o que tristemente los están llevando es precisamente a condenación, a cosas completamente equivocadas. Y todo esto se debe a que la gente no se preocupa por documentarse y por pedir de dirección a Dios en ese sentido. Pero eso es algo que dentro de la iglesia yo he sido abanderado de que, en mi opinión, algo de lo que nosotros debemos tener como iglesia es precisamente formación espiritual, tanto en cuestiones doctrinales como también aprender, digamos, a conocer lo que es la dirección directamente del Señor a nuestros corazones y obviamente eso lo lograremos solo a través de las escrituras y obviamente con el auxilio, la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, habiendo dicho esto, ahora sí nos vamos a lo que es el estudio de esta noche. Para ello les voy a invitar a que estén abriendo hoy el libro del profeta Isaías en el capítulo 52, verso 11 al 15. Isaías 52, versos 11 al 15. Y si es posible, vamos a tratar de tener la versión traducción lenguaje actual o la TLA, para que por favor lo tengamos en cuenta. Mire lo que dice la escritura en esta versión. Dice, ustedes pónganse en marcha, salgan ya de Babilonia. Ustedes que transportan los utensilios del templo, no toquen nada impuro. No tendrán que apurarse ni salir huyendo, porque nadie los perseguirá. El Dios de Israel los protegerá de todo riesgo. Dios dijo, mi fiel servidor triunfará, se le pondrá en un alto trono y recibirá los honores que merece. Muchos se asombrarán al verlo por tener la cara desfigurada y no parecer un ser humano. Muchas naciones se asombrarán y en la presencia de mi fiel servidor los reyes quedarán mudos porque verán y entenderán lo que jamás habían oído. Hasta ahí la palabra del Señor. He querido empezar con este pasaje y he querido utilizar esta versión porque como de pronto analizaremos o así de entradita nos damos cuenta de que el Señor está exhortando a través del profeta Isaías
a su pueblo, pero después hace alusión a una profecía que está relacionada directamente con Jesucristo, ¿verdad? Y básicamente lo que usted puede encontrar es que la primera parte, esos dos primeros versículos, el Señor, reitero, exhorta a los servidores y justamente dicen, ojo con tocar lo inmundo, ojo con tocar lo que es impuro, ojo con hacer menester con algo que es inapropiado, que no es correcto. Reiteremos y pongámonos un poquito en cuenta de que normalmente a los seres humanos hay aspectos eh, que de pronto les parece que en qué pueden molestar a Dios, que cuál es el problema, digamos, en de pronto tener algún tipo de relación con cosas que aparentemente no tendrían por qué causar, digamos, algún tipo de molestia en el caso de Dios. Yo voy a mencionar dos aspectos brevemente. Uno, ¿recuerdan ustedes cuando el pueblo israelita entra justamente a la tierra prometida? ¿Recuerdan ustedes de que una de las cosas que le dice el Señor a Josué, la orden que le da es, no se vayan a llevar nada de lo que pertenece a ese pueblo, porque eso es anatema, ¿cierto? Él claramente lo dice y inclusive le dice, vea, ustedes pueden entrar, tomar posesión, ustedes van a tener la victoria, pero ojo con agarrar lo que pertenece a ese pueblo. Y resulta de que algún chistoso, tipo chistoso, a él no le pareció ningún problema agarrar algo, unas copitas, algunas cositas que vio ahí que le pareció de valor y dijo, no, pues esto que, ¿quién se va a dar cuenta? Y no solamente quién se va a dar cuenta, sino que a la final a mí sí me sirve y a esta gente le sobra todo este tipo de riquezas, todo este tipo de cosas y a Dios, pues, ¿por qué le tendría que molestar cosas como esas? Esto generó de que inclusive la siguiente batalla que tuvo Israel con un pueblo pequeño, con un pueblo realmente débil en cuestiones de guerra, en cuestiones de armamento, en cuestiones de ejército, esto significó que el siguiente contienda que tuvo Israel lo perdiera y empezaron a caer de una manera abrumadora al punto en el cual Josué tiene que entrar en oración y pedir y decirle a Dios, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo así de que nos das la victoria eh, cuando le damos allá las vueltas a Jericó, que era un pueblo realmente fortificado, grande y demás, y nos das la victoria? ¿Y cómo es que con un pueblo tan pequeño como este, eh, pues tú antes al contrario, es como si te hubieras apartado? Y el Señor les dice, es que hay un pecado oculto dentro de la tienda de uno de los integrantes del pueblo. Alguien se llevó algo que no tenía por qué tocar. Y eso está generando eso, un anatema dentro del pueblo. Eso estaba generando maldición. Eso estaba generando problemas y cosas que inclusive por eso era que el pueblo estaba sufriendo diferentes situaciones. Voy a dejar un segundito esa historia y voy a mencionar rapidito otra. Tiempo después aparece en escena un rey llamado Saúl, varios años después. Una de las recomendaciones que se le había hecho a Saúl en algún momento era que cuando atacara algunos pueblos, específicamente uno, no podía quedarse con absolutamente nada, ni con posesiones, ni con animales, ni con ningún tipo de cosa, nada, todo tenía que destruirlo, todo, absolutamente tenía que arrasarlo. Resulta de que al hombre le pareció que qué le iba a molestar a Dios, que qué le iba a afectar a Dios, que eso no tenía nada de malo. Y resulta de que se llevó unas vaquitas, unas ovejitas y todo lo demás. Y eso obviamente al Señor le molestó profundamente.
Y eso causó de que Dios se apartara y de que el pueblo de Israel una vez más cayera en decadencia, precisamente a raíz de esa situación. Y justamente es después Samuel, que era el profeta, la voz de Dios en ese momento ahí en el pueblo de Israel, le dice, es que usted la embarró, usted pecó, a usted se le dieron unas instrucciones y usted no las cumplió. Y es más, esto le va a causar que a usted pierda inclusive su reino. Usted ya no va a ser más el rey de Israel. Y fue una situación realmente compleja. Estas dos historias las comento rápidamente. Algunos las conocen mejor, tal vez otros será la primera vez que las escuchan. Las menciono porque, hermanos panelistas, copastor, hermano Exxon, dígame cuántas veces dentro de la iglesia la gente no dice, oiga, pero ¿por qué esto le tiene que molestar a Dios? ¿Por qué esta práctica le tendría que molestar? Pero ¿qué tiene de malo de que yo haga esto? ¿Qué de malo tiene que yo haga? Y mire cómo Dios sí es bastante celoso en esos aspectos y termina, en algunos casos, justamente ni siquiera respondiendo a la oración del pueblo a causa del enojo que puede causar aspectos como estos. Copastor, voy con usted. No pierdan esa historia que está mencionando el pastor, porque justamente, como les comenté al comenzar la reunión, necesitamos saber de dónde o por qué Dios no quería que se juntaran con el pueblo babilónico. Ahí van dos historias ya que nos están mostrando cuál era la creencia del pueblo babilónico y por qué Dios entonces quería que el pueblo de Israel se apartara de tales cosas. Ok, perfecto. Recordemos lo que era Babilonia. Babilonia era una nación o fue un imperio grandísimo. Nosotros hablamos de dos momentos grandes que tuvo Babilonia, que fue el tiempo cuando estuvo Hammurabi y cuando estuvo Nabucodonosor primero. Fueron dos tiempos grandiosos donde estuvo Babilonia dominando todo lo que fue aquel territorio. Lo mencionábamos que como estaban cerca a un puerto o ellos estaban en la unión del puerto que une los tres continentes, por eso ellos explotaron aquella situación, ¿no? La economía de ellos fue pujante. Fueron los primeros que en la sociedad dividieron la misma sociedad en clases, ¿no? Clase alta, clase media, clase baja. Fueron los que crearon los impuestos, o sea, la gente que tenía que pagar una serie de pagos, hacer unos pagos al gobierno para sostener el mismo gobierno, las guerras y demás que ellos tenían que mantener. Fueron los que dividieron las tierras, ¿no? Estas tierras son de ganadería, estas tierras se hacen para aquellos. Es decir, existía una planeación total de lo que era la sociedad. Ellos fueron impulsados por las leyes. Hablamos del Código de Hammurabi, que es la base fundamental incluso de las leyes modernas, las leyes que tenemos hoy en día. Hablamos de la arquitectura, hablamos de los sigurás, que son más o menos como las pirámides, las cuales ellos fueron uno de los inventores y tuvieron grandes construcciones en ese sentido. Vamos a hablar más adelantico porque es que uno de esos sigurás fue la Torre de Babel y esa está muy relacionada con lo que fue este pueblo. Porque ellos, claro, se sintieron avanzados, se sintieron en el máximo esplendor, ¿no? Que ellos podían tener. Entonces, pensaron que podían algún día alcanzar la dimensión de Dios. Pensaron eso, sinceramente. Entonces, digamos, otra cosa que tuvieron ellos fue los jardines colgantes, que fue una de las maravillas antiguas. Imagínense, son 7 y ellos tuvieron una maravilla grandísima. En cuanto a la astronomía, les hablé, ellos fueron los que descubrieron la distancia perfecta que hay entre la Tierra y el Sol, imagínense. Además, ellos fueron los que dividieron el año en 12 meses y la semana en 7 semanas, en 7 días. Nótese, a ellos es a los que le debemos eso. Entonces, es una sociedad muy avanzada, pero totalmente avanzada. Y uno dice, bueno, y si esta sociedad era tan avanzada, ¿por qué Dios no quería entonces que el pueblo de Israel se juntara con ellos? Pues es que viene la parte que es la que estamos hablando esta noche, que es la parte religiosa, que ahí es donde viene ya una desaveniencia con lo que tenía el pueblo de Israel. Hablemos de los dioses.
Ellos en general tenían casi todos esos pueblos, si hablamos de Mesopotamia, que fue el primer imperio que existió antes de Babilonia, los mismos babilonios, los egipcios, los mismos romanos, los asirios. Si hablamos de todos esos imperios, generalmente tenían dioses antropomorfos, es decir, dioses a los cuales ellos les daban características humanas. Podrían representarlos por un animal, por una cosa, por lo que sea, pero le daban características humanas a esos dioses, porque esos dioses tenían hambre, sentían odio, tenían amor, tenían sed de venganza, ¿no? Y además eran entre humanos y entre dioses, porque habitaban en un rato por allá en los cielos, pero igualmente venían a la tierra a pelear y hasta algunos murieron. Esos eran los dioses que ellos tenían, una multitud de dioses que para todo existían. Esos dioses, obviamente, tenían un grado un poco superior a la de los humanos, ¿no? Y un poder un poco más grande. La sabiduría de ellos se supone que era mayor. Pero como les digo, ellos también podían morir. De hecho, varios de esos dioses murieron. Esos dioses entonces tenían poderes, tenían funciones, porque ellos tenían unas tareas que realizar. El dios de la guerra, su función era esa. El dios de la naturaleza, entonces hacía lo que le pertenecía a su lugar. Tenían deberes y también tenían derechos. Imagínense, era una secuencia de dioses impresionante. Aquí viene la primera diferencia con el pueblo de Israel. Y esta diferencia sí que es importante y vital hasta hoy en día. Esos pueblos, si ustedes lo miran, son pueblos que fueron politeístas, es decir, tenían muchos dioses, adoraban al dios del fuego, al dios de la guerra, al dios del mar, al dios de la noche, de todo, hasta de la risa, yo creo que tenían dioses, de todo tenían dioses, ellos tenían muchos dioses, politeístas. El pueblo de Israel fue el primero y hasta hoy en día creo que es el único realmente que dice que no existe sino un solo Dios. Esa fue una diferencia total y abismal para los pueblos en ese tiempo. Imagínense llegar en un momento, ¿no? Y que dijeran, no, ellos adorando a todos sus dioses y se para Israel y dice, no, es que Dios no hay sino uno. No existe sino uno. Nada más. Esa fue una gran diferencia que existió entre ellos. De esos dioses, tengo que mencionarles a algunos. Como les digo, esos dioses generalmente dentro de los pueblos cambian de nombre, pero generalmente son los mismos. En el pueblo o en el imperio mesopotámico existía el dios An, que aquí en el pueblo babilónico se llamó Anu. Existía uno que se llamaba Dumuzi, ese era mesopotámico, y en el pueblo de Babilonia nosotros lo podemos referenciar claramente, era Tamuz, el hijo de Cus, aquel que nosotros mencionamos dentro de la Biblia. Le cambiaron el nombre, pero era el mismo Dumuzi del imperio mesopotámico. Y existía otra que se llamaba Inanna, que es la misma Ishtar o Semiramis, que viene a llamarse dentro del pueblo babilónica. Pero son los mismos dioses, exactamente. La semana pasada yo creo que les mencioné acerca de los 50 dioses que tenía el pueblo babilónico. Es una gran cantidad, o sea, no los voy a mencionar todos, mencioné estos, porque digamos están muy relacionados con lo que nosotros traemos. Ahora, ya para darle paso a mi hermano Exxon también, quiero redondear esta primera idea, que aquí nace uno de los primeros y grandes pecados que incluso hoy en día el pueblo cristiano lo sigue haciendo. Y por eso el Señor dice, ¿no? Salgan de Babilonia, no se junten con ella. Porque aquí en Babilonia, mire lo que nace con esta religión. Resulta que esta Ishtar, o Semiramis, como usted la quiere llamar, estaba casada con un tipo que se llamaba Nimrod. El tal murió en cierto momento. La señora esta después se inventó que quedó embarazada por los rayos solares de no sé quién y si sé más. Y nació entonces el hijo de ellos. No recuerdo cómo era que se llamaba. Nimrod. Ah, no, ese era el esposo. Más adelante les digo cómo se llamaba él. ¿Cómo? ¿Perdón? Tamuz. Tamuz, exactamente. Tamuz es el hijo de ellos. Pero resulta que esta señora Ishtar, en uno de los solsticios
de invierno, en un diciembre, resultó que vio que floreció de repente un tronco, ¿no? El tronco estaba allí seco y de repente floreció. Entonces ella dijo que era su esposo Nimrod que volvía a la vida, volvía a la fertilidad, a la naturaleza nuevamente, a revivir. A partir de ese momento, entonces ellos comienzan a adorar a Nimrod como un dios cada diciembre, cada solsticio. Oiga, qué coincidencia, ¿no? Cada 24 de diciembre empezaron a adorar eso, hicieron fiesta. ¿Cómo lo adoraban? Como nació de un árbol o supuestamente floreció de un árbol, entonces anualmente celebraban, ponían un pino y lo llenaban de frutos en homenaje a este señor Nimrod. Eso es a lo que le debemos nosotros la Babilonia. Esta fiesta a la cual Jeremías, por ahí, Jeremías existió 500 años antes de Jesucristo, es decir, antes, muchos años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Él profetizó acerca de ese leño que tomaban, que adoraban y que llevaban. Recuerde que por allí está la escritura, eso creo que es Jeremías 10, allí lo pueden mirar. Está donde Jeremías les insta que no hagan, que no celebren esa fiesta. Pues bien, esta fiesta nace en Babilonia y nace en este tiempo. Entonces dése cuenta de dónde están naciendo estas fiestas y por qué el Señor hoy nos sigue diciendo: salgan de Babilonia, apártense de Babilonia. Siga, pastor. Y una vez le voy a dar el cambio al hermano Exxon porque sé que él también tiene bastante información para compartir. ¿Acaso lo que dijo aquí Isaías no es exactamente las mismas palabras que Juan describe en Apocalipsis que 21, 18, 4? De salgan del medio de ellos, pueblo mío. El mismo Espíritu Santo trabajando y operando con décadas, siglos de diferencia, porque son exactamente las mismas palabras que Jesús a través del ángel le instruye al pueblo de Dios, al mismo pueblo de Dios, de que hay momentos en que nosotros, si detectamos algo que no es adecuado doctrinalmente, espiritualmente, no se quede diciendo ahí: no, pero es que todos los caminos llevan a Roma. ¿Sí o no? Pues personalmente creo que todos los aviones no me llevan a Roma. Hay un solo avión que va para Roma. Y es curioso cómo la misma iglesia, y esto lo digo de parte de un estudio que hace años se hizo dentro de la, digamos, en Estados Unidos, una universidad muy reconocida ya, donde ellos investigaron quiénes son más idólatras. ¿Quiénes son más idólatras? ¿Los cristianos o los católicos? Claro, el cristiano diría, pues obviamente ellos, porque a ver, ellos tienen muñecos de yeso, muñecos de palo, muñecos de barro, muñecos de acero, muñecos de oro, tienen un santo para cada mal, y como cristiano uno diría: no, pues es que ellos son como idólatras. Resulta que el estudio no dijo eso, no salió con ese resultado. Para vergüenza, salió que el cristiano es más idólatra que el católico, pastor, copastor. Explíqueme eso, hermano Edson, ¿cómo es posible? Pues claro, el cristiano que era católico, que dejó de tener muñequitos hechos por borrachos, porque usted no sabe ni quién hizo el muñeco, posiblemente alguien iba fumando, haciendo su Cristo. Oígame, si usted que tiene esos muñecos, ¿a quién le consta quién hizo esas entidades? ¿Usted vio cuando lo hicieron? Por ejemplo, aquí en el local donde trabajamos, la gente puede decir: ah, no, es que ese pollo lo hizo usted, porque lo vi haciendo un pollito. Pero en el caso de las imágenes, ¿usted qué sabe? ¿Qué manos fueron las que se utilizaron para crear de una forma horrible, detestable, irrespetuosa ante todo, una imagen, se hace de Dios, de Jesús, de María, del que usted me menciona? ¿Usted qué sabe quién fue? Esa persona ni siquiera lo vio. Pero eso dijo el estudio, pastor, profesor, amada iglesia, que el cristiano era más idólatra que el católico, y la razón es muy obvia y comparto ese estudio,
Porque el católico, a diferencia que ellos no leen, no creen en la Biblia, la tienen ahí guardadita por si les sale el chance, lo ponen en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Pero ellos andan así, solamente creen por tradición, no es por fe, es por tradición. Pero el cristiano, ellos adoran lo que no tiene poder, como dice el mismo salmista, Salmo 115. Adoran lo que no ven, sus dioses tienen manos pero no se mueven, tienen pies pero no caminan, tienen labios pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, sus seguidores los tienen que cargar para que vean el poder que tienen ellos. Pero es que el cristiano se volvió idólatra, ya no de un muñeco, de un trapo, de un pedazo de yeso, pastor, se volvió idólatra de un pedazo de carne, de un ser humano. Se volvieron idólatras de un apóstol, se volvieron idólatras de un pastor. Todo lo que dice el pastor y el apóstol, eso es. Y ahí donde uno les diga, esto no es bíblico, hermanito y hermanita, esto no es del Señor. ¿Cómo se va a meter con el ungido de Jehová? Le dicen a uno siempre. Entonces dígame si no tiene razón ese estudio. El cristiano se vuelve mucho más babilónico cuando deja de leer este libro, cuando deja de pedir ese discernimiento de espíritu, cree que todos los pastores son siervos de Dios y posiblemente por ahí un 10%, y estoy siendo generoso, lo son. E incluyo aquí al pastor Miguel, lo voy a echar al agua en buenos términos, ¿verdad? Pero ¿qué problema? Y siempre en las escrituras el primer mensaje o la primera exhortación, la primera ordenanza de salir de Babilonia, de salir de algún lugar espiritual, es para la iglesia, porque obviamente el inconverso, ¿cómo va a salir si no se ha convertido? Entonces, en primera instancia es para la iglesia. Y claro, pastor, usted trae esto de Babilonia, bueno, y ahora cómo lo mezclamos aquí con el término de la iglesia cristiana, pentecostal, la que usted me mencione. Y sí, el pastor y copastor, mi persona, lastimosamente, por esa falta y por tanto espíritu engañoso que se metió en las iglesias cristianas, porque el diablo obviamente no se va a meter en las católicas porque ya está. A ver, él está ahí. Pero dirá, bueno, ¿y ahora cómo hago para metérmele a los cristianos? Ya no me les voy a meter por María, ya no me les puedo meter por Guadalupe, ya no me les puedo meter por Chiquinquirá, ya no me le puedo meter por San Juan Tadeo, San Gregorio, San Agustín, ya no me le puedo meter porque ellos ya reconocieron, gracias a Jesús, de que la cuestión con la idolatría no es por ahí. Pero ¿qué tal si nos les metemos con ídolos de carne? Los famosos predicadores preparados con anterioridad, con años, hombres que usted ve en iglesias cristianas de cientos, 200, de 1000, de 2000, de 3000, de 5000, y usted cree que son hombres de Dios y no lo son. Entendiendo eso, pastor, cuando la iglesia, cuando el diablo, sabiendo de que viene la venida de Jesús, tiene que acelerar el proceso de apostasía en la iglesia, de la apostasía babilónica. Y se metió en los púlpitos. Lo vemos constantemente, los que conocemos este tema a profundidad. Le compartía a una persona el fin de semana que me decía, no, pero es que yo crecí con Cash Luna, yo crecí con Maldonado y crecí con el de aquí de Bogotá, el del Avivamiento. Crecí con el de aquí de la Manantial, ¿cómo es que se llama el de la Manantial, pastor? Bueno, se me olvidó ya está el nombre de este tipo. Cañas. Eduardo Cañas. Y qué vergüenza como colombiano tener que decir que toda esa apostasía, toda esa creencia babilónica espiritual arrancó en nuestro país, pastor. Arrancó fue acá. Arrancó acá. ¿Quién sabe qué vio tanto Satanás aquí en Colombia? Que dije, yo voy a arrancar es aquí en Colombia, voy a levantar un tipo llamado César Castellanos, el tipo que tiene un libro sobre sueños, creo que se llama el libro, donde el tipo dice que en unas vacaciones por allá en una playa en Cartagena, no sé dónde estuvo el tipo, el Señor me habló en vacaciones de descanso, imagínese, de la carne.
no era en un ayuno de 21 días. Que mi visión de que el Señor me dice aquí en este sueño, de que voy a tener multitudes de personas y que de esas multitudes voy a empezar a formar grupos de a 12 y de 12 de otros 12 y de otros 12 y otros 12, algo así como la pirámide de este tal Murcia, la misma vaina. Y la misma iglesia no discernió ese tema, pastor. Se empieza a meter Satanás babilónicamente y acelerando ese espíritu dentro de la misma iglesia. Y son pocos realmente los que como que abren su corazón y como que meditan. Oiga, esto tiene sentido. Y le decía a esta persona el fin de semana, ¿cómo usted me va a hacer creer a mí de que Dios va a tener un predicador con el nombre de cash, de dinero? ¿Cómo es posible que usted no entienda eso? Si hay algo que el Señor le molesta es el tema de las riquezas ilegales dentro de la iglesia y va a tener un predicador con el nombre de cash y nadie despierta y nadie despertó. Pero de eso se trata todo esta profecía desde Isaías, de indicarnos a nosotros, alertas, pueblo mío, salgan de medio de ellos cuando reconozcan este tipo de mugreras espirituales, este tipo de enseñanzas huecas. Y la pelea ya no es para convertir al inconverso, sino ahora es para cómo convertimos al cristiano otra vez, pastor. Ese debería ser el tema de Babilonia actual. ¿Cómo convertir a un evangélico al evangelio? Porque esa es la lucha. Esa es la lucha. Espiritualmente, lo enseñamos creo que hace 2 años. Mire, esto de la Babilonia espiritual arranca con un sujeto llamado Balaguer. ¿Se acuerda cuando tuvimos el estudio del Opus Dei? Si no estoy mal, Sí. del Opus Dei. Y lo empezamos a soltar allá a José Escriba de Balaguer, se llamaba el tipo. Lo mismo, un sacerdote católico que simplemente tuvo una revelación, que iba a levantar de su grupo unos 12, se le torció uno, quedó 11. Pero hermano, yo quedé sorprendido cuando un siervo de Dios, no puedo mencionar, porque obviamente hay que proteger la identidad en este caso, y este siervo me decía, hermano, cuando a mí me llegó un grupo de personas aquí en mi oficina, hace aproximadamente 12, 14 años, llegaron con cara de evangélicos. Gloria al Señor, bendiciones. Sabemos de que usted es un hombre de Dios, sabemos que usted es muy utilizado de Dios. ¿Qué le parece si se une a nuestras filas babilónicas? Pues no lo dijeron así, sino porque viene ligado al tema. Necesitamos un hombre como usted dentro de nuestras filas. Y esta persona, este hombre, inmediatamente el Espíritu Santo le dijo lo que le dio el copastor y el pastor: salga del medio de ellos y no coma cuento. Aquí yo no estoy metido. Los dejó hablar. Cuando él les dice, qué pena, les agradezco que hayan tenido mi nombre en cuenta para su movimiento carismático mundial, porque ya desde ahí estaban planeando ese movimiento carismático, ¿verdad? De supuestos pastores de Dios. Y les digo qué pena, pero siento en el Señor decirles de que yo no debo estar compaginando con ustedes. Háganme un favor y pues, por donde entraron, se regresan. Dice este hombre que inmediato, y está excelente la imagen que coloca ahí el copastor. Así mismo llegaron. Así mismo se transformaron esos tipos, me explicó este hombre de Dios. El cambio fue inmediato de espíritu. Donde hubieron amenazas. Le dijeron, tú no sabes quiénes somos nosotros. Como dicen por ahí, ustedes no saben quiénes, tú no sabes el poder y el control que nosotros vamos a tener. Y alcanzaron a dejarle un cheque con un monto muy significativo en el escritorio. Lo único que tienes que hacer es unirte a nosotros. Y de ahí, solamente porque a estos sí los voy a echar al agua, de ahí es donde vienen don Dante Gebel,
don Carlos Cashluna, don César Castellanos, don Guillermo Maldonado, doña Ana Méndez, todos ellos, claro, ellos sí, claro, al ver ese cheque de parte del señor, sí, pero el señor de las riquezas de aquí abajo, ellos sí, no, gloria a Dios por eso, pero este hombre no. Y la amenaza fue, te vamos a cerrar todos los canales, no vas a poder predicar, no vas a poder expanderte y nosotros vamos a tomar control dentro del cristianismo de todo lo que tiene que ver con televisión. Ahí viene don enlace con el diablo. Y sí, lo cumplieron, porque el poder y el respaldo del enemigo ya estaba ahí. Palabras más, palabras menos, pastor con pastor, todos ellos ya venían de esa línea jesuita. Usted me está diciendo, hermano Edson, de que estos pastores que ustedes todavía siguen, porque todavía siguen y comparten versículos bíblicos, sí, claro, el diablo no tiene problema en compartir versículos bíblicos, pero si la enseñanza es chueca, sabe de que te cogió, sabe de que te tiene en las manos. Y este es el evangelio de hoy, pastor con pastor. Por eso es que en la iglesia donde nos congregamos, eso somos por ahí que 20, 30 personas, pero váyase allá a las 68 y allá son 20, 30 personas en un cuadrito, en un parqueo donde le caben más de 5.000 personas. Sé que esto es incómodo para el mismo pueblo cristiano, lo sé. Seamos francos, seamos honestos, pero ese es el tema que se está desarrollando hoy, una Babilonia espiritual, donde hasta el día de hoy yo me sorprendo cómo es que la misma iglesia todavía se atreve a poner ojos en hombres, en predicadores, que hace rato se mancharon y mancharon el evangelio. Pero simplemente se excusan con decir, hermano, pero es que la Biblia dice tomar lo bueno, retener lo bueno y desechar lo que, y de ahí se pegan, y de ahí pegan. Y cuando el Señor dice, no vamos a retener lo bueno ni desechar lo malo, vamos a salir del medio de ellos, pueblo mío. Ahí, ¿quién habla? ¿Quién tiene autoridad? ¿El salmista o lo creemos más bien a Jesús? Y para mí está el concepto por encima de Jesús sobre cualquier apóstol, sobre cualquier profeta, sobre cualquier hombre o mujer en la Biblia. Cuando él dice, salgan, es por él. Pastor, continuamos. Bueno, hay otro aspecto que también es importante tener en cuenta y que también causa presión. Lastimosamente que en ocasiones todas estas tradiciones que vienen desde épocas antiquísimas, porque pues a Babilonia, recordemos, es de los primeros pueblos que se aparecen, no solo dentro de la escritura, sino históricamente. Ya el copastor ha mencionado más o menos en qué parte inclusive se menciona y varios de los avances que inclusive tuvo este pueblo. Pero así como el hermano Exxon dice de que uno de los cosas que hoy en día de pronto existe dentro del pueblo cristiano, es la idolatría a las mismas personas, a los mismos pastores, a los mismos hombres que dirigen ciertas congregaciones, cosa en la cual yo también coincido y yo desde aquí también inclusive lo he dicho claramente varias veces que a mí me parece tristemente que muchas personas se van a perder justamente a causa de enseñanzas mal enfocadas de pastores. Yo estoy convencido de eso. O sea, cuando se habla de la apostasía, necesariamente tiene que entrar en juego. Es la iglesia supuestamente cristiana. Y eso es demostrable. Inclusive en Apocalipsis recordemos que las 7 primeras iglesias, o el mensaje a las 7 iglesias, que hicimos un estudio hace ya algunos años sobre esto, encontramos justamente estas iglesias que eran torcidas, a excepción de la iglesia Filadelfia, ¿no? Que era una iglesia correcta, que era una iglesia bien enfocada y que era una iglesia perfectamente dirigida por el Señor. Entonces, coincido plenamente en lo que dice el hermano Nelson de que muchas veces eh, se cree más en el ser humano, en la persona, y como lo dije al comienzo, nos olvidamos de lo que realmente dice la escritura
y solamente nos centramos en los conceptos de algunas personas. Pero yo le quiero sumar a eso un segundo ingrediente, que para mí, este sí va, pero muchísimo, muchísimo ligado a cuestiones babilónicas, y es las tradiciones. Es que la gran mayoría vea, hay personas, por ejemplo, que salen del catolicismo o de otra doctrina, póngale la que sea, llegan al cristianismo y siguen teniendo las mismas prácticas. Es decir, siguen de todos modos leyendo el horóscopo, siguen de todos modos creyendo en otro tipo de cosas, siguen teniendo de todas maneras prácticas, ¿cierto? Que no son realmente las instituidas por Dios. Mire, ahorita nada más estamos a pocos días de celebrar lo que es la Semana Santa, lo que se conoce como la Semana Santa. Y le puedo asegurar que la gran mayoría de gente está convencida de que las cosas, los hechos, los eventos y todo lo que sucede con respecto a lo que es esa semana en la cual el Señor hace un milagro extraordinario, que es justamente ofrecerse Él como ese servidor, como esa sangre expiatoria, como ese camino a la salvación. Eh, pero le puedo asegurar de que varias de las gentes todavía tienen en mente es la cantidad de tradiciones que vienen heredadas de atrás, de cosas que no tienen nada que ver realmente con lo que es el significado de un evento como este. Por ejemplo, yo le puedo asegurar que hay mucha gente que aún yendo a una iglesia cristiana, los viernes no comen carne pensando que es pecado. Te lo puedo asegurar de que eso todavía existe. Le puedo asegurar de que ellos siguen pensando de que a Jesús lo crucificaron fue un viernes. Cuando usted simplemente lee la escritura y claramente dice, la señal que voy a dar es que el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra y luego sí resucitará. Del viernes al domingo jamás hay 3 días. Pero ¿de dónde sale eso, digamos? De tradiciones heredadas de muchos años atrás, de tiempo atrás. ¿Sí? Hay gente que sigue pensando de que no, de que ese fue el triunfo de Satanás sobre Jesús, que ahí Satanás fue y que pobrecito Jesús. No, todo hacía parte de un plan perfectamente dado por el Padre, cumplido por Jesucristo, para que se nos diera salvación. Y al contrario, aunque no lo pareciera, pero sí, el vencedor es Jesús. Y por eso nosotros es que justamente estamos predicando. Esos versículos que ustedes colocaron y que se dieron cuenta que yo leí al comienzo de esta transmisión, donde mencioné inicialmente de que los mismos que servían dentro del tabernáculo y dentro de posteriormente lo que fue el templo del Señor, tenían prácticas incorrectas y por eso el Señor les dice, ojo, no hagan ese tipo de prácticas porque no deben ser. Pero si ustedes se dan cuenta, los versículos siguientes hablan es de Jesús, del triunfo de Jesús. Y justamente manifiesta claramente es de que va a aparecer Jesús y que no lo van a reconocer porque no es la manera como lo están esperando que va a aparecer, pero que finalmente Él es el que nos va a dar la victoria. Eso lo dicen los 3 últimos versículos, ahí en Isaías, en el pasaje que mencioné. Entonces sí, lo que dice el hermano Exxon, yo coincido plenamente, hay mucha idolatría sobre las personas, pero tristemente, y por eso ahora rato mencioné, con esas dos historias con las que abrí, ¿cierto? Tanto la que se da por allá en Jericó como la que se da con el rey Saúl, de que la gente en ocasiones le parece que eso no está mal, pero ¿por qué Dios se tiene que molestar por eso? Si lo que estamos es celebrando a Dios de todas formas. Y entonces, si era así, ¿por qué Dios se molestó en este caso puntual con estas personas?
¿por qué justamente el Señor dice salgan de Babilonia? Si eso es así, si Dios está de acuerdo con que se lo celebremos a Él a nuestra manera, entonces ¿por qué Él dice no practiquen esas tradiciones? O sea, si Él estuviera de acuerdo, diría, bueno, está bien, háganlo de esa forma, yo no me molesto por eso. Entonces sí hay algo que está causando un problema en cuestiones precisamente de la dirección del Señor, y tiene que ver o está muy ligado a las tradiciones que inclusive se practican dentro de las iglesias y que no tienen nada que ver con lo que es instituido por el Señor. Y le doy paso al copastor inclusive diciendo algo. Yo, por ejemplo, tenía un error en cuestiones de días, porque recuerde de que estamos próximos a celebrar las fiestas de Dios, y yo estaba convencido 100% de que como siempre iba las fiestas, en este caso Pascua y Panes, caían paralelos justamente a las fechas instituidos por los católicos, porque como ellos siempre toman como referencia de todos modos la Pascua judía para eso. Y la semana pasada el hermano Exxon me hizo caer en cuenta y tuve que revisar, buscar el calendario judío y efectivamente no caen en este año, no coinciden con esas fechas. Mas, sin embargo, dése cuenta de que la tradición dice que debemos celebrarlas es en unas fechas que no tienen nada que ver con la verdadera y original Pascua. Copastor, voy con usted. Volvemos a ese punto donde decimos que si el Señor nos está alentando, advirtiendo, ¿no? De que salgamos de Babilonia, uno tiene que conocer entonces qué es Babilonia, ¿no? Al pueblo antiguo es lo que hemos estado desmembrando, mostrándoles a ustedes cómo vivía el pueblo babilónico y por qué el Señor les decía que se apartara. Ahora, esa última señal, ese último mandato que hay allá en Apocalipsis, no es para Israel, no es para el pueblo judío, es para nosotros, es para la iglesia, es a nosotros al que se nos está diciendo salgan de Babilonia. Y yo sé que entonces muchos están esperando que aparezca el día de mañana que fundaron el gran imperio de Babilonia en algún lado, o que la OTAN empezó a llamarse Babilonia, o la ONU, o qué sé yo, empezaron a llamarse Babilonia. Y eso no va a pasar. Yo les mencioné la semana pasada en el libro de Isaías, hay una profecía que Isaías le lanza a Babilonia, estando Babilonia en su máximo esplendor. Se para un día y les dice, pues señores, es que resulta que esta Babilonia no va a quedar ni piedra sobre piedra, y es más, les dice, y nunca, nunca más se van a levantar. Y yo les dije, Saddam Hussein intentó hace veintitantos años eh, levantar nuevamente Babilonia. Yo les mostré incluso allí unas fotografías de un palacio que él construyó muy similar al que existía en ese tiempo y quería hacer supuestamente la Babilonia moderna. Imagínense que él lo terminaron y lo destruyeron porque la palabra de Dios se va a cumplir. Babilonia no se va a levantar. Entonces el Señor, ¿por qué nos dice que salgamos de Babilonia si no se va a levantar? Pues es que la cosa bien es que Babilonia se va a levantar, pero espiritualmente. Es como nosotros la vamos a ver. Por eso es bueno entender qué era Babilonia, para que nosotros nos demos cuenta dónde estamos metidos. Esas cosas que estamos hablando, diciéndoles acerca de la religión que tenía justamente Babilonia, es la que nos hace entender cómo estamos viviendo hoy. Lo menciona el hermano Edson, lo menciona ahora el pastor acerca de ciertas tradiciones. Les dije yo acerca de dónde nace eso del arbolito de Navidad. Mire, fue ahí en Babilonia con esta mujer, esta Talishtar, que se creó esa fiesta y se inventó esa reunión, y resulta que ahora lo siguieron realizando no solamente los pueblos que están ajenos a de Yahweh, sino también nosotros los cristianos, entre comillas los pongo. Hablando de eso, usted pásese allí, mire los videos que están recién terminados del fin de año. Si en esas grandes iglesias que mencionó nuestro hermano Exxon y que usted conoce, no habían unos arbolotes grandotes allá en el altar, y uno dice, ¿y esto qué significa? ¿No estamos diciendo el Señor que salgamos de Babilonia? Esas son prácticas que vienen de un pueblo
que estaba en contra de Dios. El Señor se lo dijo a Israel, no hagan esas prácticas. Jeremías capítulo 10, léalo allí, usted lo va a encontrar. Les dijo, es el leño que toman ellos, que se reverdece, no hagan esas prácticas. Y vuelve y nos lo repite, y sin embargo lo seguimos haciendo. Entonces uno dice, ¿cómo así? Salir de Babilonia y la gente sigue metida en Babilonia, sigue haciendo esas cosas. Les voy a mencionar otro aspecto. El pueblo de Babilonia, de todos modos, su dios principal no era Tamuz, ni era Nimrod, ni ninguno de esos, porque ellos obviamente tenían que inventarse su dios también. Ellos no podían seguir los dioses de otros pueblos. Los tenían y los adoraban, obviamente, porque todos eran influenciados. Pero ellos tenían su dios principal, que era el dios Marduk. Si usted lo busca por allí, lo va a encontrar. Así se llama. Déjeme, yo le voy a poner. Creo que tengo una imagen por aquí de Marduk. Si no está, ahí está. Ese era el dios que ellos tenían, el dios Marduk. De hecho, yo no sé si ustedes conocen, bueno, de pronto ustedes no lo hayan oído mencionar, pero si ustedes van al mundo material, al mundo de afuera, hay una banda escocesa o sueca, creo que hoy en día existe, que se llama así, Marduk. Y esa banda justamente se dedica a cantar música, si no estoy mal, muestre a ver, es música de esa fuerte, como un rock pesado, ¿no? Que dicen, y el lema de ellos, lo buscan, es que están adorando a Satanás, al Marduk. Justamente, ellos quieren revivir esa historia del dios Marduk. Es una banda de metal, ustedes la pueden buscar por allí, tienen discos por ahí, ese tal Marduk. Y ellos vienen desde allá, justamente, de ese dios. Ese dios Marduk era el de Babilonia. Y ese dios que ellos inventaron, mire de dónde vienen las cosas. Ellos tenían una serie de sacerdotes, ¿no? Y un templo principal que se llamaba la Exagila. Así se llamaba el templo de ellos, Exagila. Incluso esa Exagila fue destruida en el año más o menos 400 por los asirios. Fue destruida, pero las puertas del templo fueron rescatadas, o sea, la parte frontal del templo se rescató y hoy en día esas puertas existen y están en una ciudad de Alemania. No recuerdo cuál es la ciudad, pero están en Alemania. Ahí están las puertas de ese templo. Ahí les voy a dejar una imagen donde ustedes pueden ver. Esas son supuestamente las puertas de ese templo que existía. Esa tal Exagila, así se llamaba, estaba, oiga, al lado de la Torre de Babel, donde construyeron la Torre de Babel. Estaban contiguos. Yo creo que tengo un mapa, si no estoy mal, donde les mostré alguna vez, sí, ahí está, donde se muestra dónde estaba la Torre de Babel, dónde estaba el templo, Exagila, que era el de ese tal dios Marduk. Ellos tenían entonces sus celebraciones, traían sus sacerdotes, ¿no? Y tenían sus ritos. En medio de sus ritos, ¿sabe que ellos era lo que practicaban? Y aquí viene otra advertencia que les hacía Dios al pueblo de Israel. Ellos se dedicaban a la magia y a la adivinación. Esos eran los sacerdotes que trabajaban allí. Al comenzar el año, ellos tenían una celebración que se llamaba Nisanú. Aquí lo anoté porque realmente no se me quedó ese nombre. Nisanú. Esa celebración de comienzo de año para ellos, entonces llamaban a los sacerdotes y ellos interpretaban los sueños de las personas, porque se suponía que al comenzar el año Marduk podía transformar esas cosas. Entonces dice que ellos hacían cosas de adivino, conjuros, incluso con vísceras de animales. Creo que es en el libro de Ezequiel donde lo menciona también, que no siguieran esas prácticas, que miraban las vísceras de los animales para transformar las cosas y tener un año que fuera fructífero para ellos. Y esto me lleva a otra cosa que sigue practicando la gente y que el Señor les dice: sálganse de esa Babilonia, no entren. Cuando comienza un año, ¿qué es lo que hace la gente? Tirar las 3 papas, llenarse la bolsa de lentejas, coger una maleta, correr por una calle, hacer una serie de cosas. Mire de dónde nacen esas tradiciones. El pueblo babilonio hacía esas cosas
con adivinos, con sacerdotes, con sacrilegios, con partes de animales, solamente cuando comenzaba el año, justamente para realizar o tener cosas buenas durante el año. Mire que esas prácticas son malas, son dañinas. Si nosotros estamos estudiando Babilonia y el Señor nos dice que salgamos de Babilonia, es porque estas prácticas se daban allá y uno no tiene que realizarlas. Salgamos de eso. Cristianos, el que se llame realmente cristiano, tiene que poner en conocimiento esto. Si Babilonia las practicaba, el pueblo cristiano no lo puede hacer. El Señor a Israel le prohibió tajantemente juntarse con estas cosas. Y hoy a la iglesia le dice, salgan de esas prácticas. No seamos Babilonia. No juguemos, como dice el pastor, a ser cristianos. Seamos cristianos. Siga, pastor. De una vez voy contigo, hermano Exxon. Es tan común ver tanto espíritu babilónico, tanta confusión. Ya hay papás que están preparando ahorita el tema de los huevitos de Pascua, Uh-huh. ¿verdad? Una de las fiestas más paganas disfrazada de cosas bonitas. Porque ¿quién va a decir de que un conejo es feo? Todos nos gustó Bugs Bunny, menos Bad Bunny. Esa sí nos cae como una patada allá atrás. ¿Qué de malo tiene un huevito? ¿Qué de malo tiene un conejito? Yo le pregunto a usted, ¿qué tiene que ver un conejo y un huevo con la semana donde Jesús muere por usted y por mí? ¿Qué tiene que ver? Yo creo que usted es el que me responda a mí, porque esa fiesta la celebran precisamente en semana ¿qué? En Semana Santa Romana. Déjeme decirle qué es eso. El conejo es un animal y así es como ve el diablo a Jesús. Y a usted también lo ve así, como un animal. Tengo que decírselo. Pero el conejito tiene una peculiaridad de que es un animal que se multiplica, que es muy fecundable, llamémoslo así, fecundidad. Y el huevito, pues obviamente, pues simboliza un nacimiento. Parece bonita la historia, parece inofensiva, inocente, pero le vuelvo y le pregunto a usted, porque usted es el que la celebra. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? Aló. Fiestas paganas. Mire que yo me encontré sí el versículo donde Jesús, si hay una cuestión, hay un momento donde él pide, si me van a recordar a mí, háganme un gran favor. No me vayan a recordar como ese Cristo ahí todo raquítico, todo sin poder, todo vuelto nada. Por favor, no me recuerden de esa forma, porque ¿quién quiere que lo recuerden de esa forma? Personalmente a mí no me gustaría que me recordaran por eso. Dice aquí Lucas capítulo 22, copastor, para que la gente entienda que la única vez donde Jesús, sabiendo de que él muy un corto tiempo a punto de partir, a punto de hacerse matar, porque él no lo mató el diablo utilizó unos seres humanos para matarlo, sí, pero él mismo dijo, es que a mí nadie me quite la vida, yo la estoy dando por usted, yo soy el que estoy poniendo las manitos, no se crean tan ilusos, ustedes no me están matando porque yo simplemente con una palabra y nada de esto estaría aquí. Pero yo soy el que voy a dar mi vida por ustedes. Yo daré mi vida por ustedes. Claro, el diablo se siente todo chacho, no, uy, yo soy el que le voy a bajar. Típico de gente orgullosa, típico de gente orgullosa. Lucas capítulo 22, versículo 17 al 19. ¿Cuál es la nueva versión internacional? Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, esto también lo mencionan en el catolicismo. Eso lo van a hacer ahorita en marzo 20 y pico. En 3 semanas lo van a hacer, en 2 semanas lo van a hacer.
Y parece que todo estuviera bien. Vamos a ver hasta qué parte hacen bien y qué parte es donde ya meten su pedacito que nadie los invitó. Tomó el pan y después de dar gracias, perdón, 17, tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. 19. También tomó el panecito y después de dar gracias lo partió y dijo a su iglesia, a ellos, no a cualquiera que estuviera ese día, porque ese día no habían fariseos, no habían inconversos. Pastor, déjeme aclarar eso para las personas. Él no estaba en un discurso de miles, estaba con su grupo de seguidores. ¿Sí o no? Gran diferencia. Pilato no sabía que esto estaba tomando lugar, Herodes mucho menos. Caifás, ese man estaba jugando billar, yo creo, por allá en Jerusalén. Ellos nada tenían que ver con lo que estaba celebrando Jesús en ese momento. Pero la iglesia sí, y es exactamente cómo lo vamos a celebrar aquí a finales del próximo mes de abril. Ya vamos a entender. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan que esto en memoria de mí. Si me van a recordar, quiero que lo hagan de esta forma. En ningún momento, porque aquí Jesucristo ni siquiera se había entregado por usted y por mí. No había espinas todavía, no había latigazos. Esto es pre en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que dice y se los está diciendo. Cuando yo me vaya, yo quiero que ustedes me recuerden de esta forma. Van a tener una fiesta, una cena, por eso el título es la cena del Señor. Pero es que esa cena, esa comida con su grupo de discípulos, no fue un acto religioso, pastores, fue un evento muy bonito, como si yo los invitara a ustedes aquí a comer, a cenar. Vamos, es exactamente lo que Jesús hizo y así es como él quería que lo recordara, con una cena, que es exactamente la primera fiesta que viene en abril, finales de abril. Si no, pregúntele a un judío, que un judío sabe mucho más que un romano. A ver, la salvación viene por los judíos, no de los romanos. Los judíos saben mucho más que los romanitos. Y es la única forma y es la única vez en que el Señor dice, bueno, les voy a dar ese papayazo de que me recuerden y lo van a hacer a través de las fiestas instauradas de mi papá, que arranca con esa primera, Pascua o Pesaj, pero ni Roma ni usted debería tener el atrevimiento de escoger la fecha. Roma lo va a celebrar ahorita a marzo 23, 24, donde los judíos y la iglesia del Señor, nosotros vamos a estar como un día normal, porque no tiene nada que ver. ¿Quieres saber cuándo se celebra ese recordatorio de Jesús? Y no es de sacar a Jesús por las calles, en procesiones, pintado de sangre, porque ¿sabe qué, pastor? Y eso sí se lo digo con sinceridad. Si hay un momento y algo que a Satanás le gusta ver, es que a Jesús lo saquen por las calles así. Y que hagan shows de Jesús latigado. Él disfruta eso. ¿O no? Él disfruta. El único que disfruta realmente son los demonios, porque recuerdan los momentos antes de la paliza que le dieron al Señor y el momento en que Él permite que lo maten. Todos ellos estaban en esa fecha, ay, dele más duro, crucifíquenlo, 39 latigazos. ¿Por qué no le meten una lancita porque es que no estamos seguros si lo matamos? Eso solamente lo disfruta un sádico. Y Jesús allá arriba, en su trono en este momento de gloria, mirando esa Babilonia actual, esa condición y esas acciones de la gente de Babilonia actual. Yo tengo que ser muy pendejo para que usted me haga creer de que al Señor le agrada que usted lo saque a pasear por todo el mundo, repitiendo
el castigo que Él pagó por usted, por mí. Él no quería eso, simplemente Él decía, yo quiero que me celebren en fiesticas. Nos vemos en abril, nos vemos en Pascua, nos vemos ahorita después en junio, en la fiesta también de Shavuot, de Pentecostés, de las primicias. Porque Dios tiene sus fiestas, pastor, y ya lo hemos enseñado. Usted debería de pronto tomarse tiempo para revisar los estudios de las fiestas que hemos hecho por 2 años, que no tiene nada que ver con rituales religiosos, por favor, babilónicos. No tiene nada que ver. Por eso se llaman fiestas. No conozco la primera fiesta donde la gente disfrute viendo a una persona siendo apaleada. ¿O no? No la conozco. Solo los satanistas disfrutan eso. Claro que sí. Y los brujos también lo disfrutan. De pronto usted sea uno de esos que le gusta ver que a Jesús me lo saquen cada ratico, cada año, a la misma hora, por un par de días, para que el mundo se dé cuenta de lo que Satanás tuvo que hacer pensando de que iba a derrotar el Hijo de Dios. Quiero que eso quede muy claro. En ningún momento él dijo, quiero que me recuerden, después de que tomemos el pan, porque ese es el versículo que usan los curas, y pareciera que todo chévere, después de lo de la copa, después de tomar el pan y después de dar gracias, de la misma manera está la copa del nuevo pacto de mi sangre que es derramada por ustedes, bla, bla, bla. ¿Por qué no me sacan a pasear? Y me recuerdan. Y eso no fue lo que pidió Jesús. Esa es la Babilonia actual, que en 2 semanas nuevamente el mundo religioso, católico, romano, va a convivar. Y ojalá fuera santa, pastores. Yo le aseguro que ahorita los hoteles, porque es una semana de descanso, los hoteles ahorita en Cartagena, en Santa Marta, en Melgar, en Tierra Caliente, esos ya los empezaron a llenar. Y no precisamente para ayuno. No es un momento realmente de oración, de como que un reposo, venga, examinémonos. Venga, examinémonos, ¿sabe qué? Hermano, salud. Yo lo veo bien a usted. Por favor, entienda que son momentos donde uno simplemente debe tomar para entrar en reflexión realmente con Dios. Después de esta fiesta vienen 49 días que se llaman la cuenta del Homer, con Jairo lo hemos explicado, incluso en varios programas, donde todos los días que simboliza el tiempo desde la primera fiesta de Pascua de Pentecostés, inmediatamente son 49 días donde el pueblo de Dios se prepara espiritualmente, los judíos se la pasan leyendo las escrituras esos 49 días, Señor, estoy como mal, me siento mal, esto no me cuadra, nos vemos en 49 días allá en la próxima fiesta que es de las primicias, donde simplemente Dios entrega la palabra a su pueblo. Pero no tiene nada que ver con la babilónica romana, pastor, nada, es una distorsión, es una forma de Satanás confundir, porque eso es lo que significa, y usted lo explicó el programa pasado, pastor, de que Babilonia significa confusión, y Satanás es experto en confundir. Entre más religiones hayan, menos la gente va a querer conocer al verdadero Dios de la palabra, porque como hay tanta religión formada por hombres, pues la gente a la larga dice, no, ¿para qué? Yo mejor me quedo así, neutro, yo me quedo mejor así como estoy, y Dios sabe, y él conoce, pero no, yo prefiero no meterme en las religiones, y Satanás, fantástico, los tengo. Si no se pueden convertir y si se quieren convertir, por lo menos los voy a intentar de confundirlos a través de las múltiples y miles de religiones y creencias, con tal de que usted no llegue a conocer a Jesucristo de la forma bíblica. Pastor. Así es, por eso dije en la intervención pasada que definitivamente sí, yo comparto enormemente lo que es la parte de la idolatría, que es uno de los errores gravísimos que hay dentro de la congregación, dentro del mismo pueblo de Dios, ¿cierto? Pero yo sí pienso de que una de las cosas que afecta tristemente la cercanía con Dios son las tradiciones, y sobre todo las tradiciones traídas de pueblos que no tienen nada que ver con el Señor, porque esto es paradójico, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente ahorita celebra
eh, todo lo que tiene que ver, digamos, con lo que viene de pueblos que no tienen nada que ver con Dios, ¿cierto? Es decir, tradiciones romanas, tradiciones babilónicas, tradiciones de otras naciones, mesopotámicas, bueno, qué sé yo, de diferentes partes del mundo. Todas esas tradiciones son implementadas y puestas dentro de lo que es el ámbito aparentemente cristiano. Pero digo que lo particular y lo extraño es que en cambio lo que el Señor ha dejado para que realmente nosotros lo guardemos, como son el caso de las fiestas de Él, ahí sí no, ahí sí como que no queremos, como que no, pero es que eso es solo para judíos, no, pero es que eso es solo para los israelitas, no, porque justamente el Señor algo de lo que nos dice es eh, que debemos guardar lo de Él. Lo hemos explicado porque esto yo sé que no va a faltar el que va a decir, ah, sí, que es que lo que están es judaizándose. No, esto lo hemos explicado hasta la saciedad. Y valga el momento otra vez para volverlo a decir. Nosotros no somos judíos, no somos israelitas, no, no nunca vamos a tener, digamos, lo que son las tradiciones meramente de ellos. No nos vamos a vestir como ellos, no vamos a guardar algunas cosas que ellos sí guardan. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Pero sí lo que está dentro de la escritura y que, por ejemplo, el Señor nos insta a que debemos hacerlo, eh, como es, por ejemplo, el caso de alejarnos de tradiciones babilónicas y en cambio de guardar las leyes de Él, pues sí tenemos que defenderlo desde acá, porque al fin de cuentas esta es nuestra labor. Bueno, hoy empezamos tardecito por algunas circunstancias este programa del Faro, pero ya ha transcurrido el tiempo y sé que la mayoría de personas eh, tenemos el día de mañana que nuevamente seguir con nuestras labores cotidianas de trabajo. Así de que solamente les voy a pedir el favor a mis hermanos panelistas, una reflexión cortica para ir cerrando ya lo que es este programa del Faro. Así de que arranco con usted, copastor, reflexión final. Me queda decirles que me uno a lo que ustedes acaban de mencionar, exactamente. De eso se trata. Lo que dice nuestro hermano Exxon, sí, uno recuerda los momentos alegres. Imagínense, los argentinos, yo creo que todavía celebran el triunfo de la Copa Mundo. Los ciclistas celebrarán ese momento y verán ese momento con emoción y se alegrarán nuevamente, ¿no? Cada quien. Como dice nuestro hermano Exxon, ¿quién se puede alegrar en el momento en que Cristo muere? Pues es Satanás, el único que se alegra de esa situación. Entonces uno no entiende cómo un cristiano le da motivos para que Satanás por lo menos sienta 5 minutos de felicidad porque ya se le van a acabar muy pronto. Entonces que siga disfrutando de eso. Yo creo que un homo cristiano no lo debería hacer. El llamado es a celebrar a un Cristo, pero a un Cristo victorioso. El Cristo victorioso se da ahí, en la fiesta de las primicias. Por eso nosotros lo vamos a celebrar así. Ese es el Cristo que nosotros queremos celebrar y queremos recordar. Y es la invitación a que nosotros hagamos eso. Salgamos de Babilonia. Hemos visto que Babilonia, el gran problema de Babilonia que el Señor instó al pueblo de Israel de quitarse y que nos llama a nosotros a quitarnos, es la idolatría. La hemos visto en diferentes aspectos, se las hemos mencionado a ustedes en diferentes colores y sabores. Ya cada quien elige lo que desea hacer, ¿no? Pero el llamado del Señor es a salir de Babilonia, la idólatra. Vamos a ver que Sodoma y Gomorra tiene otros tipos de pecados, pero eso será la semana entrante. Dios les bendiga y nos hablamos entonces. Feliz descanso para usted también, copastor. Nos reencontraremos la próxima semana, si Dios lo permite, con un nuevo capítulo del Faro. Algunos me imagino yo, no dejarán de no preguntarse, bueno, pero ¿cómo es que Babilonia, si Dios no estaba con ellos, fue tan próspero, ¿no? ¿Cómo pueblos como Sodoma y Gomorra se menciona dentro de la Biblia que tenían un jardín, que eran ciudades bastante aparentemente bendecidas, ¿verdad? Por Dios. Incluso por eso Lot va a parar a esas ciudades, pero eso lo veremos la próxima semana. Solamente cuento porque
No faltará el que piense eso, pero ¿cómo es que unas personas que están tan alejadas de Dios les va bien y son tan avanzadas? Bueno, recordemos que es que Satanás también sabe dar prebendas, ¿no? Satanás también sabe dar, entre comillas, sus propias bendiciones. Y si no, recuerde que inclusive al mismo Jesús se las propuso, ¿no? Yo le puedo dar todos los reinos, yo le puedo dar a usted todo lo que usted quiera si usted se inclina a mí. Satanás también sabe hacerlo. Hermano Exxon, reflexión final. Sí, pastor, déjeme de pronto hacer una precisión correctiva. Satanás no bendice, Satanás prospera, Por eso que es lo diferente. puse entre comillas, ¿no? Porque, exacto, y usted tiene el versículo y el libro, que es Mateo capítulo 4 en la tentación de Jesús. Todo esto reino. Venga, Jesús, lo único que le pido, ay, por 2 minutos, 10 segundos, Jesús. 10 segunditos, 5. Bueno, 3 segundos. ¿Por qué no se arrodilla delante de mí y yo le devuelvo esto, todo esto, todo esto, todo esto? Pero el Señor sí, como no es ningún mamerto, nunca lo ha sido ni nunca lo será, Jesús. A diferencia de Nueva York, a diferencia de Sodoma y Gomorra. Y hablo de la gente, porque para hablar de ciudades hay que hablar de personas que habitan en las ciudades. Las Vegas, usted me va a decir de que Las Vegas es uno de los lugares más pervertidos sexualmente, al igual que Miami, Long Beach, Jones Beach, cualquier ciudad próspera que usted me mencione, Ámsterdam, donde el LGTB eso reina allá, y son tierras prósperas, son, claro, son ciudades completas de prosperidad. Y esa es la condición que usted va a encontrar en una sociedad donde Dios ya no está. Tiene que haber prosperidad. ¿Por qué? Porque ellos sí se le postraron a Satanás sin que lo hicieran en ningún ritual. A ver, por favor, entienda que usted me va a decir, pero es que yo nunca he ido a un ritual de esos, yo nunca he estado, entonces yo estoy limpio de no, esa palabra no es para mí. Sí, esa palabra es para usted, porque usted no necesita ser parte de ningún culto. Satanás lo prospera a usted y usted lo sabe, sabiendo de que usted no, con Dios, nada de nada. Antes es ateo, o me va a decir de que este viejito que se murió así, Stephen Hawking, el tipo era pobre y el tipo abiertamente era ateo. ¿Y por qué era próspero entonces? ¿Porque Dios lo bendecía? No, no. Entienda eso y lo explicaremos, claro. El diablo prospera a gente. Pregúntele a Bad Bunny, pregúntele a Freddie Mercury de Queen, pregúntele a montones, a Shakira, pregúntele a Karol G. Usted nunca va a ver esa gente alabando a Dios ni nada. Eso es prosperidad a cambio de sus almas, que es algo que nosotros no pensamos hacer. Pastor, la pregunta que el Señor le hace a este tipo de personas que como usted dirá, de pronto son los que critican y todo. Jesús les pregunta a ustedes, está aquí en Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 15. ¿Y ustedes por qué quebrantan la palabra de mi papá por causa de sus tradiciones? ¿Por qué ustedes quebrantan este libro por lo que dijo su abuelita, por lo que su abuelito le enseñó? En primera instancia, su abuelita y su abuelito no me conocieron por la palabra, me conocieron igual que usted, por una tradición muerta, una tradición llena de enfermedades, llena de maldiciones, llena de borrachos, lleno de adúlteros, llena de fornicarios, llena de mentirosos. Ustedes me conocieron de esa forma. Eso es lo que el Señor pregunta. Nos decía un amigo que recientemente nos visitó allá en la iglesia, pastor, que yo voy a, es que, mire, yo voy a honrar a mi papá y a mi mamá. ¿Se acuerda? Yo voy a honrar a mi papá y a mi mamá. Y si ese hombre nos está escuchando, porque es un amigo que apreciamos y queremos mucho como amigo, que también esperamos de que llegue a Cristo, mire, nunca tomé un versículo fuera de contexto para usted excusar su posición doctrinal. Cuando el Señor dice honra a papá y a mamá, no significa en términos de la fe, es en términos de respeto. Celebre su cumpleaños, llévelo a almorzar, llévelo a vacaciones. Cuando esté enfermo, cuiden de él. Eso es honrar a papá y a mamá.
Pero si usted honra a su papá y a su mamá, espiritualmente y doctrinalmente, sabiendo de que se murieron chuecos en la fe, usted se va con ellos directico al infierno. Y son palabras de Jesús. Si un ciego guía al otro, los dos van para abajo. Entonces, ahí no se puede honrar ni al papá ni a la mamá. Es más, menos mal, nos tocó salir de el papá y la mamá en cuestiones espirituales, pastor, porque si no, nosotros íbamos detrás de ellos. Pastor, la próxima semana atenderemos un par de más inquietudes sobre este tema de la Babilonia y esperemos de que varios de ustedes no tengan ese espíritu de cobardía de por lo menos acercarse y preguntarnos, bueno, me gustaría intentar obedecer lo que realmente Dios pide y lo puede a través del canal de la iglesia. Ahí nos puede encontrar. Seguramente estaremos respondiendo. Si usted tiene ese toque como que, uy, escucha, yo como que estoy sintiendo una carga. Claro que está sintiendo una carga, porque a la larga es su alma la que está dependiendo de este tipo de mensajes. Feliz noche, pastor, copastor, amada iglesia. Hasta una próxima oportunidad, si el Señor lo permite. Feliz noche también para usted, hermano Exxon. Gracias por habernos acompañado en este paro. Sí, solamente me resta por decir de que en ocasiones nosotros mismos somos quienes nos autodiagnosticamos espiritualmente, ¿no? No, pero es que yo hago las cosas bien, no, pero es que yo soy bueno, pero es que yo no le hago mal a nadie, pero es que yo soy buen esposo, yo soy buen hijo, soy buena esposa, soy, en fin, todas las características posibles, estoy seguro que normalmente uno se las coloca. Pero eso no es suficiente en aspectos espirituales. Es importante tener esa clave y ese direccionamiento por parte del Espíritu Santo para alcanzar la vida eterna. Algo de lo que nos preocupa a nosotros como iglesia, ya con esto concluyo, es que la gente logre realmente alcanzar lo que es la vida eterna y que podamos estar listos en el momento en el que Jesucristo aparezca, porque estamos convencidos de que el Señor a cualquier momento vendrá por su pueblo. Así de que nosotros lo que buscamos a través de esto es simplemente tocar a su corazón para que ustedes simplemente coloquen este tipo de enseñanzas en su corazón y realmente las digieran, las piensen, las mastiquen de la mejor manera y que ustedes mismos se den cuenta si realmente estamos enfocados en lo correcto, apegados a temas bíblicos o cómo usted ve cada una de estas situaciones. Pero definitivamente lo fundamental es que no se pegue a los aspectos religiosos, no siga a las personas, no siga solamente, no, porque es que es tal, es fulanito, no, déjese guiar por el Señor y a la larga usted verá ahí las bendiciones y el resultado en aspectos espirituales. Bueno, nos reencontraremos la próxima semana en el siguiente paro, donde seguiremos estudiando sobre estos pueblos del Antiguo Testamento, pero que espiritualmente el Señor vuelve a exhortarnos de ellos en el Nuevo Testamento. Así de que ha sido un placer haberlos acompañado y nos volveremos a ver en un próximo paro si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.